¿Cómo están, distinguidos participantes del curso de la responsabilidad por la función pública? Soy el doctor Fernando Antonio Calderón Eduardo, docente del curso, con maestría en Derecho Administrativo, Educación Superior, docente de diversas instituciones públicas, la Escuela de Gestión Pública, la Contraloría General del Estado, diferentes universidades públicas y privadas, y se me ha encomendado poder impartir este curso de la responsabilidad por la función pública. Pues bienvenidos a todos ustedes y es un placer poder compartir el mismo. Entonces vamos a proceder con nuestra temática al efecto de, reitero, nuestro curso de la responsabilidad por la función pública. Antes de empezar, como un marco introductorio, vamos a indicar por qué es importante la responsabilidad. Diremos que es importante la responsabilidad por la función pública porque justamente todos en alguna oportunidad hemos trabajado, trabajamos o vamos a trabajar en una institución pública del Estado. Tenemos una diversidad de instituciones públicas, ¿no? No todas son iguales. Instituciones públicas, autárquicas, desconcentradas, descentralizadas, de economía mixta, empresas públicas, y es en ese sentido que debemos saber a cabalidad nuestros derechos, deberes y obligaciones para no incurrir justamente en una responsabilidad que nos puede ocasionar inclusive un proceso. He ahí la importancia de esta temática de la responsabilidad por la función. Con estas palabras introductorias justamente vamos a pasar a la primera parte, que es justamente la introducción. Vamos a partir de la conceptualización de qué es la función administrativa del Estado, que nos dice se halla indisolublemente ligada al desarrollo del control fiscal. La función, esa actividad que se va a dar de manera administrativa en esa unidad jurídica y políticamente organizada que es el Estado, y es en función de ella que se va a hallar esta ligada ese control fiscal al control de todas las instituciones públicas por parte de la Contraloría General de nuestro Estado, la primera institución de auditoría del Estado y todas las entidades conexas sobre la materia. En ese entendido, es importante recordar que en la década de los años 20 se hizo presente en nuestro país, al igual que en otros países latinoamericanos, la misión norteamericana denominada Kemer. ¿Qué quiere decir eso? Nos está dando algunos antecedentes históricos doctrinarios acerca del control fiscal, y es en virtud de eso que vino esta misión, como decíamos, Kemmerer, a la cabeza de este señor Walter Edwin Kemmerer, un consultor estadounidense con bastante experticia y experiencia en la parte del control fiscal, que fue bastante reconocido en el país del norte, en los Estados Unidos de Norteamérica, y por ende fue contratado por el gobierno boliviano para poner su experticia y su experiencia a favor de este estamento en nuestro estado. Esta misión era un fiel reflejo del entonces nuevo sistema de control fiscal implantado por los Estados Unidos de Norteamérica y plasmado esencialmente a través de la creación de la oficina de la Contraloría de ese país. Como fruto del trabajo de la referida misión, nuestro país se apartó del antiguo sistema que estaba centrado únicamente en la labor de los tribunales de cuentas, que a su vez reconocen su antecedente en la época colonial. Entonces, en la época colonial, pues teníamos, ¿no?, en la ciudad de Sucre, justamente estos tribunales de cuentas, que datan de la época ya de la colonia, ¿no? La implantación del sistema de control fiscal en nuestro país se puede resumir en la creación de entidades de suma importancia. Entonces, justamente con la implantación de ese control fiscal, también en concomitancia, se puso en vigencia una serie de instituciones para coadyuvar las tareas de este control fiscal. Entre estas podemos citar
a nuestra Contraloría General de la República, ahora del Estado Plurinacional. En aquella época se llamaba de la República. El Banco Central de Bolivia, el primer instituto emisor, la Aduana Nacional y la Superintendencia de Bancos. Ahora, de acuerdo al Decreto Supremo 0071, ya no tenemos la superintendencia, sino las autoridades de control y fiscalización zonal. En este caso, la que ha ido a suplantar a la superintendencia de bancos es la ASFI, ¿no? Que es la ASFI, la autoridad del sistema financiero. Y con todo este bagaje de instituciones también aparecieron una serie de normativas al efecto. Entre una de las más relevantes podemos citar a la ley de presupuestos. Si no contamos con los recursos económicos, más no vamos a poder concretizar ninguna tareas, labores y funciones, ¿no? Podemos tener grandes proyectos, planes y programas, estrategias y políticas a corto, mediano, largo plazo, más no contamos con los recursos económicos, no los vamos a poder concretizar y llevar a cabo. He ahí la importancia del presupuesto, aspecto fundamental. Entre otras normas que también podemos citar de relevancia, tenemos la Ley del Tesoro General de la Nación, la Ley Orgánica de la Contraloría, la Ley del Sistema de Control Fiscal y la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, entre otras normativas de relevancia a destacar. El sistema de control fiscal reconocía el control previo y la figura de los interventores, convirtiendo además a la Contraloría en juez y parte y en la fiscalización de los recursos del Estado. Entonces, esto es justamente lo que pasaba, ¿no? Había esa figura de los interventores, que eran esos funcionarios que lógicamente controlaban y fiscalizaban todas las instituciones públicas del Estado antes de realizar las operaciones y después de concretizar las mismas. Es en ese entendido que decimos que se convertía en juez y parte. ¿Por qué? Porque les decía qué tenían que hacer, cómo iban a realizar sus diferentes operaciones y posteriormente les controlaban. Entonces esto ha traído como consecuencia una serie de ilícitos, de contravenciones y de hechos de corrupción al efecto. Sin embargo, diremos que nos limitaremos a recordar que el control fiscal previo, característico del sistema de control fiscal, fue uno de los principales motivos para el fortalecimiento de la corrupción impune en nuestro país, como les acabo de manifestar al efecto. Como resultado de los problemas que trajo el sistema de control fiscal, surgió la necesidad de replantear el mismo, en cuya consecuencia se emitieron una serie de disposiciones legales, mostrándose por primera vez en el país el nuevo rumbo orientado hacia el nuevo sistema de administración y control gubernamentales vigentes a partir de la promulgación de la Ley 1178. Entonces aparece nuestra Ley 1178, ¿no? De 20 de julio de 1920. ¿Cuántos años tiene esta nuestra ley? Aproximadamente 26, 27 años, ¿no? Muchos se le indilga nuestra ley, ¿no? Que es obsoleta, que es anacrónica, que retrasa los procesos de contratación, que es burocrática. Bueno, tiene una serie de adjetivos calificativos, pero lo único verdadero es que nuestra ley sigue en vigencia, la seguimos aplicando, la seguimos estudiando, la seguimos manejando. Tan mala no pensamos que debe ser. Es en ese entendido que si bien han habido algunos cambios de forma, pero en el fondo sigue manteniéndose la ley, no ha sido derogada ni abrogada, es decir, no ha tenido ninguna modificación de carácter trascendental desde el 20 de julio de 1990. Como les podemos repetir, estamos hablando de unos 26, 27 años aproximadamente. Unas otras disposiciones legales que marcaron el nuevo rumbo de este sistema que estaban haciendo fueron el Decreto Supremo 19.978 de 30 de diciembre del año 83, que ratificó la decisión de suprimir el control previo, como lo hemos dicho, uno de los causales de la impune corrupción. El Decreto Supremo 22.106 de 29 de diciembre del año 88, que incorporó la filosofía de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Y el punto culminante justamente de esta serie de normativas que se han ido promulgando fue justamente esta nuestra Ley 1178 de julio de 1990. Incorporó un nuevo concepto
sobre el manejo y el control de los recursos del Estado. ¿Qué nuevo concepto? Un concepto más moderno, más técnico, más gerencial, más propositivo al efecto. A diferencia del control fiscal, al sistema de administración y control gubernamentales, no le basta que el servidor público rinda cuentas del dinero a su cargo y del cumplimiento de las disposiciones legales. Trasciende esa finalidad e incorpora el elemento administración como un instrumento importante de la administración pública. Entonces, ¿qué es la administración? ¿Cómo se ha iniciado? ¿Cómo se ha originado esta administración? Se ha originado esta administración cuando una persona de carácter individual particular ha querido realizar un determinado acto y ha visto que por sí solo no lo podía realizar. Y ha tenido que pedir cooperación, ayuda a otro individuo aún semejante. Obviamente y lógicamente lo ideal es que todo lo hagamos por nosotros mismos, ¿no? Intuito personas sin necesidad de cooperación, pero lastimosamente algunas cosas sí las podemos hacer, más otras no las podemos realizar, ¿no? Entonces tenemos que pedir ayuda, cooperación de nuestros semejantes. Y eso nos va a permitir conseguir nuestros objetivos trazados ante la DI predeterminadamente, ¿no? Nos va a dar mayores satisfacciones, vamos a realizar nuestra labor en el menor tiempo posible, vamos a hacer un trabajo en equipo mancomunado y propositivo. Y la administración tiene algunos elementos: la planificación, la organización, la dirección, el control, el liderazgo. A ver, partiremos primeramente por la planificación. ¿Qué entendemos por la misma? En todas nuestras actividades personales, académicas, familiares y lógicamente en nuestras actividades laborales tenemos que planificar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que planificar? Todas nuestras labores, todas nuestras tareas, todas nuestras funciones, porque si no planificamos pues no las vamos a hacer correctamente o no nos van a salir como quisiéramos, no vamos a llegar a la meta y al objetivo preestablecido y predeterminado. Pero yo no planifico, me dirá alguien, y me sale muy bien, tal vez por suerte, por casualidad, por coincidencia, pero no metódicamente, sistemáticamente, organizadamente como debería y tiene que ser, ¿no? He ahí la importancia de esta herramienta que es la planificación. Luego tenemos la organización. En toda institución, ya sea pública o ya sea privada también, siempre se debe organizar. ¿Organizar qué? Los diferentes cargos, puestos de trabajo, las diferentes funciones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Cada uno tiene su trabajo: el ujiere, la secretaria, el de recursos humanos, el abogado, el administrativo financiero, todos tendrán sus tareas particularizadas al efecto. También decíamos un control. Nos guste o no nos guste, siempre nos van a controlar, siempre nos van a revisar, siempre nos van a fiscalizar. ¿Qué cosa? Nuestras tareas y funciones en la empresa. ¿Por qué? Porque así está establecido, así está organizado, así está determinado. Y finalmente tenemos al liderazgo también, ¿no? Siempre va a haber un líder, siempre va a haber un jefe, siempre va a haber un referente, ya sea una MAE, una máxima autoridad ejecutiva o una dirección colegiada, que se supone debe ser la máxima autoridad, quien nos va a guiar, quien nos va a conducir, quien nos va a rectificar si estamos cometiendo algún error o una equivocación. Pero yo soy profesional, magíster, yo no necesito que me controlen, que me revisen, que me fiscalicen. Sí, evidentemente, ¿no? Pero nos podemos equivocar, y para eso está la máxima autoridad, para poder enmendar, corregir él mismo. He ahí estos elementos de la administración como una herramienta y un instrumento fundamental de nuestra administración. Entonces, a partir de un enfoque gerencial que tiende al logro de objetivos institucionales a través de los criterios de eficiencia y eficacia y economía de gestión, que nos dice justamente al F. ¿Cómo realizo justamente una buena gestión?
realizando la economía de los recursos económicos, ¿no? Cómo tú cuidas tus recursos personales, tu celular, tu computadora, cualquier cosa que te ha costado esfuerzo y trabajo conseguir. Igual tienes que cuidar estas herramientas de la administración pública, porque es tu herramienta con la cual realizas tu trabajo y tu función. Y si no la tienes, y si careces de ella, o si está mal, o si la deterioras, y si la destrozas, no vas a tener con qué hacer estas tareas. Vas a tener que prestarte o solicitar que te la compren. Y eso no es tan fácil, no se va a dar con la inmediatez y la celeridad correspondiente. Entonces, cuídalas como si fuera algo personal tuyo, que seguramente lo vas a hacer con el mayor sacrificio y dedicación. Pero sobre todo a través de la planificación, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y consecución de los objetivos predeterminados, para lo cual la ciencia administrativa aporta grandes herramientas. Entonces, nos vuelve a reiterar acá la planificación como una herramienta fundamental para el logro de nuestros objetivos preestablecidos o predeterminados al efecto. Vamos a pasar a ver la parte 1, el marco conceptual y normativo de la responsabilidad por la función pública. Es decir, vamos a ver algunos términos, algunos conceptos, algunas definiciones y posteriormente algunas leyes, normas, decretos que van a ir a normar justamente esta responsabilidad por la función pública. Tenemos primeramente el marco conceptual. Nos vamos a hacer el interrogante que nos dice en qué consiste la responsabilidad por la función pública. Consiste en la aptitud y idoneidad para responder por los actos o omisiones en el ejercicio de la función pública desde la óptica del control gubernamental. Por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, nos dice, en nuestras actividades de la función pública. La responsabilidad por el ejercicio de la función pública nace del mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para que su representación administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. Entonces, esta función pública va a nacer del mandato que se va a otorgar a quién, al órgano ejecutivo, legislativo, judicial, por parte de quién, de la sociedad, para que su representación administre los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público, ¿no? La función pública, desde el punto de vista de la responsabilidad, tiene una concepción basada en el mandato, es decir, que los administradores de los órganos y reparticiones del Estado deben rendir cuentas por el manejo de los recursos que les han sido confiados por la sociedad. ¿Qué se te ha confiado? ¿Qué recursos tienes que rendir cuentas, ¿no? De acuerdo con el enfoque tradicional de responsabilidad, el servidor público descargaba por completo la misma si demostraba haber utilizado los recursos que le fueron confiados con apego a la normatividad vigente al margen de los resultados obtenidos. Pero ahora no, nuestro sistema gerencial técnico moderno nos dice qué he logrado, qué he obtenido, qué he conseguido, ¿no? La concepción moderna de la responsabilidad por la función pública establece que el servidor público debe responder por los objetivos a los que se destinan los recursos públicos, como también por la forma y los resultados de aplicación. ¿Para qué querías esos recursos? ¿En qué los has aplicado? En consecuencia, la responsabilidad de los servidores públicos no se limita al cumplimiento de la legalidad, sino al logro de objetivos y resultados que la sociedad espera de su gestión. La función pública desde el punto de vista de la responsabilidad tiene una concepción basada en el mandato, como lo hemos dicho. Veremos esta parte que también es importante.
Asimismo, todos los servidores públicos, nos dice, son responsables de los informes y documentos que suscriban en el ejercicio de su profesión. Tienen que tener mucho cuidado en todos los documentos que vayan a firmar, en cualquier tipo de función, cualquier tipo de profesional, todos los servidores públicos. A veces vienen y te dicen, no, te ha dicho que hay que firmar ese documento, y te quieren obligar a firmar sin que tú puedas leer. ¿Cómo puedes firmar algo si no has leído, si no conoces tu contenido? Por ahí estás firmando algo y después te puedes ver involucrado en algún tipo de proceso y algún tipo de responsabilidad, ¿no? Si no sabes, si no conoces, pregunta, analizas, revisa antes de firmar para no meterte en algún problema y alguna dificultad al efecto. En caso que los profesionales abogados encargados del patrimonio legal del sector público sean responsables cuando la tramitación de la causa las realicen con vicios procedimentales o cuando los cursos se declaren improcedentes por aspectos formales. Mucho más delicado los abogados. Piensan que los abogados sabemos de todo, ¿no? Quieren que nosotros sirvamos como referente para continuar sus labores en las instituciones públicas, ¿no? Vamos a partir de estos dos términos. ¿Qué entendemos por acción y omisión? La acción es el efecto resultado de hacer jurídicamente la facultad legal de ejercitar una potestad, es decir, lo que realizamos, concretizamos, efectivizamos y llevamos a cabo. Mientras que la omisión es la abstención de hacer lo que señala el ordenamiento jurídico. Pero esta omisión tiene dos aristas o dos partes, la podemos ver desde dos puntos de vista, a ver cuáles serían ellos. La primera, que realmente yo no sé, desconozco, por mi negligencia, mi imprudencia. Pero la segunda puede ser que yo soy demasiado vivo, realmente sé o realmente conozco, pero me hago el que no sé y el que no conozco al efecto. ¿A qué se denomina servidor público? Se denomina servidor público a los dignatarios, funcionarios, toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, independientemente de la fuente de su remuneración. A ver, a mí me está pagando el Banco Mundial, me está pagando la cooperación canadiense, checa, italiana. ¿No soy servidor público? No. No importa quién te pague, no solamente el TGN, el Tesoro General de la Nación, tú estás trabajando, hemos dicho, con relación de dependencia con autoridades estatales, por lo tanto eres catalogado como servidor. Acá nos cuestiona acerca de quiénes responden o ante quiénes responden los servidores públicos en el ejercicio de su función. Todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. Los máximos ejecutivos ante las autoridades, entidades que ejercen función hasta la cabeza del sector. ¿Qué más? Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen función hasta los de la cabeza del sector, las autoridades del Poder Ejecutivo y entidades autónomas de acuerdo a las disposiciones legales ante el Poder Legislativo, consejos departamentales, municipales y las representaciones universitarias. Y todos finalmente ante la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, los miembros de la población y la colectividad civil nos van a decir qué hemos hecho, qué labor y por qué ellos nos van a cuestionar. ¿Por qué? Muchos de ellos tienen sus casas, tienen sus bienes, tienen sus automóviles y pagan sus impuestos. Y por lo tanto, con eso muchas veces inclusive pagan los salarios de los servidores públicos. Entonces tienen derecho a saber qué se ha hecho, que han hecho las diferentes instituciones autárquicas, concentradas, descentralizadas de economía y empresas públicas en general, que han hecho en favor de la colectividad y la sociedad en su conjunto. ¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad por la función pública? Los servidores públicos, los ex servidores públicos y las personas individuales y colectivas. Es decir, los servidores públicos que están cumpliendo funciones actualmente, los que ya han dejado de pertenecer a la institución y las personas individuales y también jurídicas son catalogados como servidores públicos y sujetos
a este tipo de responsabilidad. ¿En qué consiste el principio del instituto? Consiste en la previsión legal que establece que todos los actos de los servidores públicos son lícitos mientras no se muestre lo contrario. A este efecto, para que el acto operativo o administrativo sea considerado lícito, deben reunir los requisitos de legalidad, ética y transparencia. Entonces, todos los servidores públicos son inocentes, sus actos son lícitos mientras no se muestre lo contrario. No te puedo decir ladrón, estafador, sí, no tengo las pruebas correspondientes, no puedo hacer inclusive de una contrademanda al efecto. Hay que tener bastante cuidado justamente en cómo se trata a los servidores públicos. ¿Qué obligación existe sobre la información para el control externo posterior? Todo servidor público o ex servidor público está en la obligación de exhibir la documentación o información para el examen de auditoría interna o externa. Es que nadie se puede negar a dar la información y documentación del caso auditoría como institución de control. Las personas privadas con relaciones contractuales con el Estado, sujetas al control posterior, deben demostrar la documentación o información pertinente. No trabajan en el Estado concretamente, no tienen ítems, no son de planta, pero tienen algún tipo de relacionamiento con un contrato de obra, bien y servicio, puede ser el decreto 0181, las del sistema de administración de bienes y servicios ALG. Para fines de control posterior, las autoridades de las entidades del sector público deben asegurar que los ex servidores públicos tengan acceso a la documentación requerida. ¿Será esto que se cumple? Sería lo ideal, pero lastimosamente en la práctica vemos que no es así. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en institución, eres jefe o tienes otro cargo, es más fácil, tienes acceso a la documentación, pero cuando ya dejas de pertenecer a ella, y ahora que hay una serie de requisitos y una problemática bastante delicada, no se da de la misma manera, ¿no? ¿En qué casos procede la exención de la responsabilidad? ¿Qué es exención? Cuando yo quedo exento, liberado, absuelto, eximido de algún tipo de responsabilidad. Entonces, digamos que la exención de responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil procederá cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad. A ver, un ejemplo. Ustedes recordarán, no recuerdo bien si era febrero negro, octubre negro, cuando se ha producido esa gran riada, por ejemplo. Que se ha llevado casas, que se ha llevado autos, que se ha llevado una serie de aspectos que se encontraban al paso. Y en las bóvedas del Banco Central de Bolivia justamente se estaba entrando el agua, ¿no? Es en ese sentido que la autoridad, el gerente general, ha visto por conveniente evacuar esos recursos económicos hacia un piso más elevado para evitar que pueda entrar el agua y pueda causar un daño económico a la institución. Entonces, lo que nos dice acá, se ha tomado una decisión en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, considerando los riesgos propios de cada operación y las circunstancias imperantes en el momento de la decisión o cuando situaciones de fuerza mayor incidieran en el resultado final de la operación. La exención de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil implica reconocer que en muchos casos la normativa es insuficiente para orientar la toma de decisiones favorables y beneficiosas. Tenemos tantas normas, tenemos tantas leyes, tenemos tantos decretos, preceptos, principios, pero siguen faltando. O tenemos la insuficiencia normativa que nos permita tomar decisiones favorables y beneficiosas. Las decisiones públicas se encuentran influidas por variables externas de una realidad determinada. Las decisiones públicas tienen riesgos que en algunos casos los servidores públicos puedan adoptar acciones que no tengan concordancia con los resultados programados. Finalmente existen factores ajenos a la voluntad del servidor público que pueden modificar esta que vamos a decir que me dicen. Entonces, tal vez el servidor público tiene la mejor buena voluntad, predisposición de realizar, concretizar y llevar a cabo
estas situaciones. Pero hay muchos factores externos, casos fortuitos de fuerza mayor, que van contra su voluntad y por ende le impiden concretizar y llevar a cabo eso. Vamos a continuar entonces con la segunda parte.